Vemos hacia, bueno, otras realidades también que se están viviendo en nuestro país. Ya está aquí con nosotros el diputado Fernando Iglesias. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eleonora? Bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos. Bueno, en primer lugar me gustaría que hablemos de la situación que se está viviendo en Formosa y sobre todo la visita de Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos, una visita tardía, pero llegó, y declaraciones que acaba de hacer que, bueno, generaron muchísimo ruido, ¿no? Porque él dice que no existen violaciones sistemáticas de derechos humanos en Formosa. ¿Qué opinión tenés sobre esto? Pietragala dijo dos cosas, que no hay violaciones sistemáticas y que no hay centros clandestinos. Me parece que es exactamente lo contrario, que es lo que se espera de un secretario de Derechos Humanos, que se supone que tiene que ir allá a pedir que no haya violaciones de ningún tipo y que no haya centros de detención de ningún tipo, no clandestinos y sistemáticos. Por supuesto que no son clandestinos porque los descubrimos porque la gente filmó, claro, sacó los teléfonos celulares y en la oposición hemos tratado de darle toda la difusión que se merece, pero es escandaloso. Bueno, todo de Pietragala es escandaloso. Es el que avalaba las liberaciones de Jaime y de Vudú, el que avalaba... Liberaban, me permito recordarles, liberaron presos por crímenes graves, por el miedo a la pandemia. Y encierran a ciudadanos libres, algunos de los cuales sin siquiera una confirmación de que tengan coronavirus, por la pandemia. Me parece un despropósito total, y no hablemos de posiciones políticas de Pietragala con tema Maldonado y todo eso. Me parece realmente escandaloso. Hay gente que cree que los derechos humanos son valiosos por sí mismos y hay quienes creen que son solamente un instrumento político a favor del partido en el que militan. Bueno. Ahora, uno ve, tomando esto que mencionabas vos recién, ¿no? Que en su momento Pietragala pidió la liberación de Jaime, entre otros presos por corrupción, y ahí sí hubo una enorme celeridad, ¿no? Lo mismo sucedió con el INADI en muchos momentos, que hasta ahora no se pronunció. Bueno, lo que han hecho es ir desarmando, ¿no? Nosotros estuvimos justamente ayer hablando con las dos concejales de Gabriela y Celeste. Hicimos un Zoom con diputados de Juntos por el Cambio que formamos parte de la Comisión de Libertad de Expresión y de Derechos Humanos. Una reunión muy fructífera que organizó el diputado Wolf. Y la verdad es que las cosas que nos decían, las descripciones que nos hacen, es terrible el nivel de autoritarismo, es terrible el nivel de violación de derechos humanos de manera sistemática. Digo, fue hace poco también lo de la frontera, cuando cerraron la frontera y la gente se quedó del otro lado, miles de personas, un chico se ahogó intentando volver a su casa, cruzando el río, bueno, aberraciones de este tipo. Y nos decían esto, nos decían que estaban justamente ante la visita, estaban desarmando todo, lo que trae algunas memorias, ¿no? Pasó algo parecido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando fue la dictadura, que desarmaron en gran parte lo visible del sistema represivo, con la diferencia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un dictamen, no se les ocurrió decir que no había violaciones sistemáticas ni centros clandestinos, ¿no? A Pietragala parece que sí. Por supuesto, con esto no estoy diciendo que sea lo mismo. Digo que hay una actitud permanente del kirchnerismo que viene desde hace muchos años de utilizar a los derechos humanos como si fueran una bandera política propia y no un derecho de todos los ciudadanos argentinos. Por lo tanto, hay violaciones que están bien, de los derechos humanos que están bien y otras que están mal. Yo insisto siempre, creo que hay que crear una comisión bicameral, hay un proyecto presentado por mí y por diputados de Juntos por el Cambio, una comisión bicameral de investigación de los crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena. La pandemia, claro. La CONADEC, que son muchos, Formosa, por supuesto, es un caso muy claro. Mira, me haces pensar, perdón, en las declaraciones de Mayans, ¿no? Del senador, que dijo, durante la pandemia no hay derechos. Bueno, son, digamos, politológicamente interesantes. Primero, el senador Mayans decide por todos nosotros cuando hay derechos o no hay derechos. La próxima vez llamamos por teléfono y le preguntamos a Mayans si están vigentes los derechos humanos. ¿O es un sincericidio? Sí, es eso, es exactamente eso. Hay un famoso jurista alemán de altísimo nivel, nazi, Carl Schmitt, que adhirió al nazismo, hay toda una polémica muy interesante, que decía que soberano es el que dictamina el estado de excepción. Bueno, parece que el soberano en nuestro país es Mayans, que por supuesto no habla por boca propia, habla por boca de Gildo Ifrán,
por un lado, porque ahí lo puso Gildo Infran, y habla por su jefa en el Senado, que Cristina, es claro. la vicepresidenta en ejercicio de la presidencia de la Nación. Ahora, por un lado, el rol del gobierno nacional, hablábamos recién de Pietragala, el silencio de muchos actores nacionales que también sorprende. Bueno, eso también es interesante, lo había pensado y después me salté de decirlo. Sí. ¿Dónde están las organizaciones de derechos humanos? ¿Dónde se metieron? ¿No? Porque ahí está muy claro, ¿no? El silencio abrumador y lo que ha logrado el kirchnerismo con la simple maniobra de bajar un cuadro y de poner mucha plata, ha logrado desarmar a las comisiones de derechos, a las organizaciones de derechos humanos, que en un momento... ¿Te referís a madres y abuelas? A todas. Nadie tiene nada que decir, la Asamblea no tiene nada que decir con respecto a estos temas. Me parece muy, muy vergonzoso todo lo que está pasando en este sentido y, digamos, es doblemente vergonzoso porque en el momento, yo siempre me peleo con los liberales, con lo que digo me peleo con los liberales y con la izquierda. Yo tengo esta virtud. Yo creo que sí ha habido organizaciones que en un determinado momento histórico defendieron los ideales liberales, fueron las organizaciones de derechos humanos. Si vos repasás la Glorious Revolution y los principios, son lo que defendían las madres en la plaza frente a la dictadura de Videla, ¿no? La libertad de asociación, el habeas corpus, el derecho del ciudadano frente al Estado, la libertad de expresión, todo eso lo defendieron. Eso que fue ejemplar y que fue ejemplar en el mundo, lo rifaron y lo pusieron en una balanza y del otro lado... ya sabemos lo que puso el gobierno. Hablaba de, por un lado, el rol del gobierno nacional, por el otro, el del gobierno provincial, una provincia que está comandada por Gildo Infran hace muchísimos años. Y la pregunta es, ¿quién lo banca tanto a Gildo Infran? Bueno, sí, eso forma parte de lo que yo llamo el medioevo peronista. Claramente Formosa es una provincia medieval por estructura de poder, por la estructura productiva que tiene, básicamente es empleo estatal y nada más, ¿no? ¿Quién lo banca a Gildo Infran? Para empezar, el presidente de la Nación, que dijo que era el modelo de provincia. Así que tenemos el presidente, cuyo modelo de provincia es Formosa, y la vicepresidenta en ejercicio de la presidencia, que supongo que defenderá el modelo de Santa Cruz, ¿no? Y son los dos grandes ejes, junto con el conurbano, de los varones del conurbano, los dos grandes modelos medievales, ¿no? Esos marquesados feudales del norte y esos califatos petropolíticos del sur, donde lo que hay es una caja a repartir. Cuando un gobierno no tiene una estructura productiva y no vive de los recursos, de los impuestos que le cobra esa estructura productiva, no tiene interés en desarrollarla. Tiene recursos, y con esos recursos que vienen de las regalías petroleras en el sur o de la coparticipación en Formosa, pero nada propio, lo que arma es una clientela y reduce, que es el proyecto central medieval del peronismo, y en particular de este gobierno, reduce al ciudadano libre de la modernidad a siervo de la gleba, a un cliente, a alguien que depende del Estado. Y han utilizado claramente la pandemia para extender este sistema a todo el país, porque nadie puede creer que las cosas que han hecho, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista del uso de la cuarentena represiva y medieval que han hecho, no tenga un contenido político muy claro. Quiero preguntarte por el punto de vista sanitario, pero desde las vacunas, ¿no? Todo lo que ha dicho y comunicado el propio presidente de la Nación, porque fue el propio presidente quien hizo una comunicación de la cantidad de dosis que íbamos a tener a esta época, la cantidad de gente vacunada. Bueno, nada de esto se ha cumplido. Acaban de llegar 220.000 dosis más de la Sputnik V de Rusia, en vez de las 600.000 que creíamos hace 2 días que iban a llegar. ¿Cómo ves vos que se está llevando adelante la comunicación y la acción, sobre todo, en términos de vacunación? Bueno, problemas con la provisión de vacunas hay, porque claramente hay un cuello de botella y una demanda mundial. Problemas hay en todo el mundo, por supuesto. Se ven trágicamente agravadas en la Argentina, en parte por características del país, sobre todo por el gobierno. Las cosas que, si uno hace un repaso de los dichos del gobierno, desde que empezó el problema de la pandemia hasta ahora, es de los tres chiflados realmente, ¿no? No va a llegar, no va a haber coronavirus, me preocupa el dengue, el presidente diciendo hay que tomar té caliente, tenemos que tomar tecito caliente, a 10 millones de vacunados en diciembre y 10 en febrero y 10 millones de vacunados por mes, a 10, pero 5, a 600.000, a lo que podamos. Entonces yo creo que el gobierno, para empezar, y agravado además por una estrategia, porque este es un gobierno que ha
subordinado la economía y la sanidad del país a su estrategia política. Y por lo tanto, mientras los otros gobiernos tienen dificultades, pero es como si vos no conseguís, no sé, pan ¿qué haces? Y vas a la panadería, al supermercado, claro, al chino, tenés 5 distintas proveedores opciones, sí, que buscás, claro. ¿no? Acá estamos atados hasta ahora a la estrategia de la vacuna rusa. Ahora el presidente dice que no. Bueno, que nos diga a ver con qué acuerdo cerró con los demás. Pero además son cosas que hemos pedido sistemáticamente. Hay 39 pedidos de informe presentados pidiéndole a Ginés García que venga al Congreso, a donde estamos los representantes de los ciudadanos, a explicar qué estrategia tienen. Y no pueden venir porque además cuando hablan dicen cualquier cosa. Pasamos de 10 millones a 5 millones, a 600 no, 200. Con estos viajes vergonzosos que ya está hiperanalizado, que cuesta mucho más mover el avión de aerolíneas que contratar un servicio privado de transporte. Pero bueno, los únicos que hacen estas cosas, esta locura de un avión de pasajeros, transformarlo en un avión de carga. En un avión de carga, sí, para traer una caja relativamente pequeña, esta locura es solamente con este gobierno, que como ya he dicho en muchos aspectos, creo que es el peor gobierno de la historia democrática. Ahora, ¿y por qué la comunicación muchas veces la dejan en manos del propio presidente? Cuando se supone que en realidad la variable de ajuste siempre tienen que ser los ministros. Digo, pueden haber equivocaciones, pueden suceder las cosas que están sucediendo con los faltantes de vacuna. Digo, ¿por qué se lo expone tanto al presidente o es una decisión propia, decís? A mí me parece que Alberto habla demasiado, y habla de todo, habla demasiado y siempre tiene que decir cosas trascendentes, ¿no? Me parece esta declaración de que hay que revisar el capitalismo, pegada con que hay que volver al capitalismo de Henry Ford y al Fordismo, eso es extraordinario, porque realmente es medieval eso, digo, esa idea que rima perfectamente con Grabois, que se indigna porque una empresa argentina superó los 100.000 millones de dólares. Mercado Libre, ¿no? Sí. Mercado Libre, sí. Sí. Entonces, el texto de Grabois es genial, dice, no, porque estos son los mercados financieros, esto no puede ser, y porque como la YPF vale 1.400 millones de dólares. Y Grabois, en vez de ponerse contento de que alguien en el país entendió la mecánica de creación de valor en la sociedad global de la información y del conocimiento, donde se añade valor con la inteligencia, con la conectividad, con Internet, no, dice, esto no existe, lo que existe son las empresas y nos quieren llevar a ese medioevo de las empresas petroleras, que además YPF, ¿no? A ver, YPF pagamos, no íbamos a pagar nada. Sí. Después pagamos 5.000 millones de dólares por la mitad, es decir, valía 10.000 millones de dólares y creo que ahora vale 1.400 millones de dólares, a punto de fundirse, no saben qué hacer con los bonos. Todo ese desastre lo comunican y es transparente, porque además tienen esta cosa pretenciosa de que juntan todo esto y dicen, hay que revisar el capitalismo del siglo XXI y volver al capitalismo del siglo XX. Ahí, a ese lugar es al que están llevando el país.